Les damos la bienvenida al canal Historias Reales, donde cada relato es un universo en miniatura lleno de emociones, esperanzas y anhelos humanos. Hoy compartiremos con ustedes una historia que comenzó como un simple acuerdo sin importancia, pero que terminó con un giro inesperado del destino. Mientras escuchan el relato, nos encantaría saber desde dónde nos acompañan hoy, desde la nevada Siberia o el soleado Tashkent, desde la bulliciosa Nueva York o un apacible pueblo a orillas del Volga. Siempre nos asombra lo lejos que viajan nuestras historias y cuán distintas son las personas que encuentran en ellas algo para el alma. Ahora, pónganse cómodos, nuestro relato comienza. Liuba se quedó paralizada en la puerta. Un par de botas de mujer desconocidas yacían en el pasillo, y los sonidos inconfundibles que provenían del dormitorio no dejaban lugar a dudas. La escena parecía sacada de una serie melodramática de televisión, algo que nunca imaginó que se convertiría en su propia realidad. Con las piernas pesadas como el plomo, se acercó lentamente al dormitorio y empujó la puerta. No había duda. Dennis, su pareja de hecho, estaba entreteniendo apasionadamente a una pelirroja alta y de piernas largas, en su cama. Se le hizo un nudo en la garganta y las lágrimas amenazaron con derramarse, pero Liuba se recompuso. No les daría la satisfacción de ver su dolor. Giró sobre sus talones, cerró la puerta de un portazo y salió corriendo del edificio, afuera. El aire frío la golpeó como una ola. Jadeando, intentó en vano calmarse. Las lágrimas le quemaban las mejillas. ¿Cómo pudo hacerlo?, murmuró en voz alta. Un transeúnte se volvió pensando que la pregunta iba dirigida a él, pero Liuba ya se alejaba rápidamente del lugar que una vez había llamado hogar. Volveré mañana a recoger mis cosas, o quizá nunca, pensó, sabiendo ya que no volvería. Con el rostro oculto bajo la bufanda, se adentró en la ventisca. El viento era cortante y la nieve, densa y pesada, caía sobre el cielo oscuro. Más adelante, vio el letrero de una cafetería, su refugio. Al entrar, la invadió el pánico. Se había dejado el bolso en casa. Rebuscando en sus bolsillos, reunió lo justo para pagar una taza de café. Sin dinero, sin pareja, sin apoyo, pensó con amargura, dando un sorbo. Afortunadamente, su teléfono estaba en el bolsillo de su abrigo. Después de entrar en calor, el camarero le informó de que la cafetería estaba a punto de cerrar. Liuba tembló, mirando por la ventana. La tormenta había empeorado. Volver a casa no era una opción. No podía soportar enfrentarse al hombre que la había traicionado, menospreciado y humillado. Metió la mano en el bolsillo y encontró las llaves, entre ellas las de su oficina en la editorial donde había trabajado durante años. Sin dudarlo, se dirigió allí. La recibió la voz familiar del guardia de seguridad nocturno. Liubochka, perdóname, no te he reconocido enseguida. ¿Qué haces aquí a estas horas? Tío Misha, ¿puedo pasar la noche en la oficina?, preguntó Liuba con voz temblorosa por el frío. Mikhail Petrovich, querido por todos, siempre había sido como de la familia. Por supuesto, querida. Pondré la tetera. Estás helada. Dentro de la oficina, Liuba se quitó la chaqueta y se envolvió las manos alrededor de una taza de té caliente. Siempre le había encantado su trabajo. Al fin y al cabo, Dennis era el copropietario de la editorial. ¿Quién era el otro propietario? Seguía siendo un misterio. Él evitaba el tema y solo había mencionado una vez que había montado el negocio con un amigo que más tarde vendió su parte a un hombre de negocios. Sin embargo, Dennis era quien se encargaba del día a día. Tras graduarse en la Facultad de Periodismo, Liuba se incorporó a la redacción y ascendió rápidamente hasta convertirse en redactora jefe. Gracias a su trabajo incansable y a su lealtad inquebrantable, se ganó la admiración de sus compañeros y apoyó incondicionalmente a Dennis, a pesar de que él nunca le pidió matrimonio. Ella creía en el amor, no en un sello legal en el pasaporte, que consideraba una formalidad sin sentido. Pero ahora todo había terminado. El hombre que creías que era el amor de tu vida resultó ser un traidor, se susurró a sí misma con una sonrisa amarga. Las lágrimas volvieron a brotar, ardiendo en su interior. Liuba se rindió a sus emociones y lloró hasta medianoche. No durmió, solo se quedó dormida en la silla,
sumida en un sueño superficial. A primeras horas de la mañana, unos golpes secos en la puerta la sacaron de sus pensamientos. «Liuba, abre», gritó Denis, frenético. Golpeó la puerta como un loco, y el corazón de ella latía con fuerza en su pecho. No quería verlo. Pero ¿qué otra opción tenía? Sin decir nada, abrió la puerta y se volvió en silencio hacia la ventana. «¿Por qué no has venido a casa?», preguntó él, como si nada hubiera pasado. Ella permaneció en silencio. Las lágrimas estaban a punto de brotar. «No, no mostraré debilidad», decidió Liuba, apretando los puños con silenciosa determinación. Se volvió hacia él con expresión inexpresiva, sin querer distraer a Denis Vladimirovich de sus asuntos importantes. Él la miró directamente a los ojos, sin vergüenza ni remordimiento, e incluso esbozó una sonrisa de satisfacción. «Vamos, Liubochka. Soy un hombre, un varón. No puedo esperar eternamente a que te fijes en mí». Sus palabras destrozaron lo poco que le quedaba de afecto por él. La ilusión se desvaneció, tan frágil como los copos de nieve que caían fuera de la ventana. «Juzga por ti misma. Estás cansada. Has trabajado hasta tarde. ¿Y qué me queda a mí? ¿Hablas en serio? ¿Me culpas por traer a otra mujer a nuestra casa?» Liuba luchaba por respirar. Nunca se lo habría esperado. Su capacidad para darle la vuelta a la situación era increíble. «La conversación ha terminado», dijo fríamente, volviéndose hacia la puerta. Pero Denis dio un paso adelante y la inmovilizó contra la pared. «¿A dónde crees que vas? ¿Crees que voy a dejarte marchar?». Su fría sonrisa la hizo estremecer. «Déjame ir, Denis, se ha acabado. No quiero volver a verte». Intentó liberarse, pero él la sujetó con más fuerza, con manos de hierro. «¿Lo has pensado bien, Liubochka?». Su voz rezumaba amenazas. «Sin mí, no eres nada. ¿Has olvidado de dónde te saqué? ¿Quieres volver al agujero en el que naciste? Sin mí, no serás nadie en esta ciudad, Liuba. Ni siquiera encontrarás trabajo». El peso de sus palabras la aplastó, sabiéndolo profundamente que le dolían. La estaba golpeando donde más le dolía, su falta de familia. Sus padres habían muerto cuando era pequeña y su abuela, la única familia que le quedaba, había fallecido recientemente. Ahora él estaba utilizando esa vulnerabilidad en su contra. «No ves quién soy realmente, ¿verdad?», susurró Liuba, con voz apenas audible. Él aflojó el agarre, pero fue suficiente. Se soltó y huyó, incapaz de contener los sollozos que sacudían su cuerpo. Un vacío como un abismo sin fondo la envolvió. Corrió varias manzanas, con los pensamientos confusos. Todo le parecía irreal. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿A dónde iría? Tenía que salir del apartamento de Denis lo antes posible. Pero la idea de volver a recoger sus cosas le revolvió el estómago. ¿Y si él estaba allí? Liuba vagaba por las calles, con la mente dando vueltas. ¿En qué se había equivocado? ¿Por qué había empezado a engañarla? Antes estaba segura de que la quería, pero en los últimos meses Denis había cambiado. Se había vuelto irritable, distante y grosero, siempre llegaba tarde, era frío y distante. Ahora todo tenía sentido. Había sido una mentira. Lo que más le dolía era saber que, mientras ella lo había estado manteniendo, él había estado saliendo a escondidas con otras mujeres, y luego volvía a casa y se acostaba a su lado, como si nada hubiera pasado. Al pasar por una de las floristerías más lujosas de la ciudad, se detuvo instintivamente. A través del cristal, vio a unos hombres eligiendo ramos de flores. Se vio reflejada en el escaparate, los ojos hinchados por el llanto, el rímel corrido, el rostro cansado y perdido. Se sonrió a sí misma, una sonrisa amarga, y se dio la vuelta. En ese momento, un hombre salió de la tienda con una gran cesta de rosas blancas. Distraída, Liuba chocó con él, haciendo que las flores se esparcieran por la acera. «Mire por dónde va», le espetó él irritado. Luego, refunfuñando, le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Pero cuando su mano tocó la de ella, ocurrió algo inexplicable. Una fuerte sacudida recorrió su cuerpo, su pecho ardió con calor y dolor. No podía respirar, su cuerpo se entumeció y su mente se llenó de imágenes extrañas y vívidas. Lo vio a él, al hombre de las flores, en un coche envuelto en llamas. El fuego lo consumía todo y era tan intenso que casi podía sentir cómo ardía. El hombre gritaba de dolor mientras el fuego lo devoraba. Entonces apareció un agujero cerca.
Liuba se despertó de repente, tumbada en un banco en una parada de autobús. El mismo hombre estaba de pie cerca de ella, mirándola con preocupación. «Dios mío, ¿estás bien? Has perdido la cartera. Deberías ir al hospital. Voy a llamar a un taxi». Empezó a marcar, pero Liuba le agarró de la manga y le susurró con urgencia: «Por favor, no cojas el coche mañana. Corres peligro de muerte». «Lo he visto. Créeme». El hombre se detuvo y sonrió amablemente. «Deberías descansar. En serio, pareces agotada». Se dio la vuelta para marcharse, caminando hacia un coche negro aparcado en la acera. «Espere», gritó Liuba, corriendo tras él. Lo agarró del brazo y habló más rápido de lo que él pudo reaccionar. «Sé cómo suena esto, pero por favor no se suba a ese coche mañana. Confíe en mí». El hombre la miró con lástima y luego dijo en voz baja: «Vete a casa, niña». Antes de entrar en el coche, Liuba se quedó paralizada sabiendo que él no la creía. Pero ella sabía, en lo más profundo de su ser, el don que había intentado suprimir con tanto esfuerzo durante años. Respiró hondo, se dio la vuelta y se alejó en la noche. Tenía que recuperar sus pertenencias. Liuba tenía un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad que había alquilado a unos inquilinos. Ahora no le quedaba más remedio que volver allí. Hizo la llamada y, con torpeza, les pidió que desalojaran el apartamento lo antes posible. Para su sorpresa, los inquilinos eran gente amable y le pidieron un poco más de tiempo, ya que acababan de tener un bebé. Liuba accedió a darles un par de días más, aunque le resultaba terriblemente incómodo. Pero no tenía a dónde ir. Desde ese momento, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Los inquilinos incluso se ofrecieron a pagar un mes de alquiler por adelantado. Tras pensarlo un momento, Liuba no se atrevió a rechazar la oferta, sobre todo porque el dinero extra le vendría muy bien en ese momento. Al acercarse a la casa donde había vivido durante los últimos años, sintió un gran peso en el pecho. Cuanto más se acercaba a la puerta familiar, más le dolía el corazón. Temía encontrar allí a Dennis o, peor aún, a su amante. Pero cuando introdujo la llave en la cerradura, se quedó paralizada. La llave giraba, pero la puerta no se abría. Volvió a comprobar que no se había equivocado de llave. No, era la correcta, pero habían cambiado la cerradura. Dennis había cambiado las cerraduras. Sentada en los escalones, Liuba comenzó a llorar. Fue un golpe duro. Ella no lo había traicionado, pero él la había descartado como si fuera una extraña. Se quedó sentada en la puerta hasta bien entrada la noche, esperando que Dennis apareciera. Pero nunca lo hizo. ¿Dónde podría estar? Todavía tenía la vieja casa de su abuela en el pueblo, pero estaba en ruinas. Su abuela lo había sacrificado todo para ahorrar y comprarle un apartamento en la ciudad a su única nieta. Liuba no había vuelto allí desde la muerte de su abuela. Después de pensarlo mucho, decidió ir a la editorial. Mikhail Petrovich, el viejo guardia de seguridad, era un hombre amable y comprensivo. Nunca la dejaría en la calle. Cuando Liuba llegó al edificio, le temblaban las piernas por el cansancio. Llamó a la puerta y Mikhail Petrovich la abrió con cara de culpa. «Liubochka, perdóname, pero me han dicho que no te deje entrar. Fue Dennis quien dio la orden», dijo con voz temblorosa. «Después de que te fuiste, pareció perder el control. Gritó a todo el mundo y exigió que te sustituyeran inmediatamente. Pero sinceramente, será difícil para él. Hacías el trabajo de 3 personas». Suspiró profundamente antes de añadir en voz baja: «No sé qué ha pasado, pero no puedo dejarte en la calle. Ven, pasa la noche en mi armario y por la mañana decides qué hacer». «Gracias, tío Misha», susurró Liuba con lágrimas en los ojos. Su mente daba vueltas por el dolor y su corazón se sentía asfixiado por la injusticia. Pero en cuanto tocó la almohada, el cansancio se apoderó de ella y se quedó dormida. Liuba se despertó temprano a la mañana siguiente. Ya había luz fuera y se oían voces en el edificio. Rápidamente se recompuso y se dirigió a su oficina, que estaba abierta. Se apresuró a recoger sus cosas, dando prioridad a su ordenador portátil. En cuanto estuvo lista para marcharse, Dennis irrumpió en la oficina. «¿Qué haces aquí? ¿Quién te ha dejado entrar? Ayer te despidieron», espetó. «No te preocupes, solo he venido a recoger mis cosas y mi sueldo.
No volverás a verme, respondió ella con tono tranquilo. El hombre que tenía delante ya no era aquel al que una vez había amado. Fuera, devuelve todo a su sitio, gritó Dennis, alzando la voz sin importarle que los empleados estuvieran mirando. Son mis cosas personales y el portátil también es mío. No seas ridículo, Dennis, dijo Liuba, apretando su bolso contra el pecho. Enfurecido, levantó la mano para golpearla, pero en ese momento entró la secretaria. Denis Vladimirovich, el general le espera, ya está en su oficina, tiene suerte. Ahora váyase, gruñó la secretaria. Liuba lo miró fijamente. No sé qué te ha pasado, pero parece que esto es tu venganza por mi amor y mi lealtad. Solo sé una cosa, lo que se siembra, se cosecha. Todo el daño que me has hecho te será devuelto. Recuérdalo. Secándose las lágrimas, salió apresurada de la oficina. Oleg, dijo él con cansancio dejándose caer en un sillón de cuero frente a su amigo Ilya. Estoy agotado. Es como si me estuviera ahogando. No exageres, amigo mío. Lo tienes todo, negocios, dinero, las mujeres más bellas, respondió Ilya. Mira a Marina, tu novia. Podría ser modelo. Por fuera todo parece perfecto, pero por dentro está vacía. Yo quiero sinceridad de verdad. Pero a todas estas mujeres solo les importa el tamaño de mi cuenta bancaria. Oleg se acercó a la ventana. La vista panorámica de la ciudad era hipnótica. Era todo lo que había soñado, pero ahora ya no le hacía feliz. Romántico de corazón, ocultaba hábilmente su verdadera naturaleza tras la máscara de un hombre de negocios. Era propietario de un vasto imperio mediático, varias editoriales y canales de televisión. Hoy he conocido a una chica extraña, dijo con voz temblorosa. Estaba comprando flores para Marina y esta chica era tan guapa que me dejó boquiabierto. No pude verla bien, pero me dijo que no me metiera en el coche mañana, que había peligro. Ilya se rió entre dientes. Oleg, ¿has ido a ver a una adivina? Mañana tenemos negociaciones importantes, no lo olvides. Y todavía tenemos que echar un vistazo a la editorial que compramos hace 2 años. Han empezado a llegar quejas sobre el director. Al parecer, se ha vuelto loco y está malversando fondos. Tenemos que llegar al fondo de esto. Se despidieron y Oleg se fue a casa. Marina lo recibió en la puerta, le echó los brazos al cuello y le dijo con voz alegre: «Qué alegría que hayas llegado. Te he echado mucho de menos. He pensado en ti todo el día». Sus besos eran suaves, pero no había calidez en ellos. Oleg se quedó allí, mirando más allá de ella, con la mente consumida por pensamientos sobre la extraña chica. «Marina, basta, estoy cansado», dijo, apartándose. «Eres tan aburrido, Oleg. ¿Por qué me enamoré de ti?» Marina hizo un puchero exagerado. Pero su amor por él se había desvanecido, sustituido por un rastro de amargura. Oleg, con tono tranquilo pero con un deje de frustración, preguntó: «¿Qué intentas decirme?» Marina se puso tensa. «Siempre estás insatisfecho con algo, como un viejo», espetó. Sin decir nada, Oleg se dirigió a su habitación, pero se detuvo a mitad de camino y se dio la vuelta. «No estoy reteniendo a nadie. Si algo no te gusta, ahí tienes la puerta». Cuando la puerta se cerró de un portazo, Marina ya estaba al teléfono, quejándose a su padre. Oleg se tumbó en la cama, con la mente alejada del trabajo y los negocios, sumido en el pasado. Los recuerdos de su infancia inundaron su mente, aquellos días cálidos que pasaba con su madre en un pequeño pueblo de provincias. En aquella época, todo parecía sencillo, real. Su padre se había marchado una vez a Moscú para ganar dinero y había desaparecido. Su madre había quedado devastada. Pero por el bien de Oleg, se mantuvo firme con una fuerza y una resistencia admirables, y lo crió para que fuera un hombre de verdad. Solo después de que Oleg terminara la escuela, su padre reapareció de repente y le ofreció mudarse a la ciudad para estudiar, prometiéndole tanto su apoyo como un trabajo. Más tarde, Oleg se dio cuenta de que las cosas no habían salido bien para su padre en su nueva familia. Ya no tenía más hijos y ahora era un hombre rico, ansioso por involucrarlo en sus negocios. Sin embargo, a pesar de su amargura, la madre de Oleg lo había animado a ir, viendo en ello una oportunidad para un futuro mejor. Él la escuchó. Se graduó en la universidad y empezó a trabajar con su padre.
Pero no pasó mucho tiempo antes de que Oleg se independizara, fundara su propia empresa y alcanzara el éxito. Su padre le presentó a Marina, hija de un antiguo fiscal. Su familia no era muy acomodada, pero tenía contactos importantes. Hijo, cásate con Marina, no te arrepentirás. Es guapa e inteligente, y su padre nos abrirá todas las puertas, insistió su padre. Al principio, todo parecía ir bien, pero con el paso del tiempo, Oleg se dio cuenta de que no había conexión emocional entre ellos, solo un interés económico unilateral. Sus amigos admiraban a Marina, pero eso solo hacía que la insatisfacción de Oleg fuera mayor. Últimamente, ella había empezado a hablar cada vez más del matrimonio y la presión por todas partes era cada vez mayor. Oleg se sorprendía a sí mismo pensando cada vez con más frecuencia: esto no es lo que quiero. Esto no es amor. De repente, recordó haber conocido a la misteriosa chica de la floristería, sus ojos, su voz temblorosa y la advertencia que le había dado. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras sacaba el teléfono y llamaba a Ilya. «Hermano, ayúdame», dijo. «Hoy voy a casa de mi madre. No puedo respirar en esta casa. ¿Puedes ir en mi lugar mañana?» La voz de Ilya crepitaba de diversión. «¿Qué te pasa? Estás muy deprimido». «¿Pero cómo voy a llegar allí? Mi coche está en el taller». «Coge el mío», dijo Oleg. «Le prometí a mi madre que iría en taxi. Tengo muchas ganas de ir». Cuando Marina se enteró del viaje, su expresión se ensombreció. Creía que íbamos a ir al club. «¿Qué vas a hacer en ese lugar perdido?» «¿Perdido?», replicó Oleg ofendido. «Es mi casa. Allí vive la persona más cercana a mí, mi madre». «Entonces llévame contigo», dijo Marina haciendo pucheros. «Se acerca la boda y ni siquiera nos conocemos». «No, quiero estar solo», respondió Oleg secamente, marcando el número del taxi. Sabía que su madre se daría cuenta enseguida de que no había amor entre él y Marina. Ella siempre le había enseñado: solo debes casarte por amor. Marina se enfadó un poco más, pero rápidamente cambió de opinión. Se vistió y se fue al club. Oleg, recordando la situación en la editorial, decidió pasar por allí por la mañana. Dormía mal, con la mente en confusión. Sentía que su vida se desmoronaba. Tenía dinero, pero no tenía alegría. Anhelaba a alguien que estuviera a su lado, no por su riqueza sino por amor. Recordó una conversación que había tenido una vez con su padre. «Papá, ¿no te casaste con mamá por amor?» «Sí, pero como puedes ver, la vida lo destruyó todo. El amor es para los pobres, el cálculo es para los inteligentes», le había dicho su padre con una sonrisa. «No fuiste tú quien lo destruyó todo al dejarnos por otra mujer, y tú hiciste lo correcto. Ahora estarías viviendo en la pobreza, pero ahora lo tienes todo. Da gracias», le había respondido su padre. Oleg se contuvo, pero guardó el resentimiento en su interior durante el resto de su vida. Estaba decidido a demostrarse a sí mismo que merecía algo mejor, no por dinero, sino por amor. A la mañana siguiente, se despertó con el sonido de la alarma. Llamó a un taxi y se dirigió a la oficina. Nada más entrar en el edificio editorial, un grito resonó desde la puerta. Una chica, llorando, salió corriendo y sin darse cuenta de que Oleg estaba allí, chocó contra él. La reconoció inmediatamente. Era la chica de la calle, la de las flores. No se detuvo a mirarlo y siguió corriendo. «¿Qué pasa?», preguntó Oleg a la secretaria sorprendido. La chica miró atrás para asegurarse de que nadie escuchaba y susurró: «Oleg Sergeyevich, Denis Vladimirovich ha despedido a Liuba. Ella era la que lo mantenía todo en orden. Es una persona maravillosa, honesta y receptiva. Pero Denis Vladimirovich, bueno», la secretaria dudó. «A ella no le gusta, ¿lo entiende?». Oleg no dijo nada y decidió ocuparse él mismo de Denis. Denis no le hizo esperar mucho, ya que entró apresuradamente un par de minutos más tarde. Oleg lo miró fijamente con una mirada tranquila pero intensa. «¿Qué está pasando?», preguntó Oleg. «Denis Vladimirovich te nombró editor jefe, pero sigue sin haber orden». «¿Quién te ha dicho eso?». «Aquí todo va bien». «¿Quién está difundiendo esos rumores?». «La competencia o antiguos empleados descontentos». Denis respondió con insolencia, sin pestañear. «Exactamente. Últimamente la rotación de personal es altísima. ¿Puedes decirme qué está pasando?».
Estamos filtrando a los malos empleados, respondió Dennis rápidamente. Solo se selecciona a los mejores especialistas. Ya veo, dijo Oleg con tono seco. De todos modos, a partir de mañana habrá una inspección no programada en la editorial. Puede marcharse. Dennis se marchó rápidamente. Pero Oleg notó lo tenso que se había puesto. Después de hacer algunas llamadas a la oficina central, Oleg ordenó que se enviara a los mejores especialistas para llevar a cabo una inspección en la editorial. Antes de marcharse, pidió el expediente de Liuba, que había sido despedida injustamente del departamento de personal. A continuación, Oleg tomó un taxi y se dirigió a casa de su madre, parando en la tienda para comprar lo que necesitaba. La anticipación de reunirse con su ser querido llenó su corazón de calidez y alegría. El lugar donde Oleg había pasado su infancia y adolescencia no había cambiado desde su última visita. Lamentablemente, su exigente agenda le había impedido venir aquí a menudo. Después de pagar al taxista, Oleg se detuvo frente al edificio de 5 pisos donde había crecido. En muchas ocasiones, le había sugerido a su madre que se mudara con él o que comprara un apartamento en un edificio más nuevo, pero ella siempre se había negado. Respirando el aire fresco y helado, Oleg sonrió y entró en el edificio. Su madre no lo esperaba, pero se alegró mucho de ver a su hijo. «Hijo, ¿va todo bien?», le preguntó con voz cautelosa al verlo sentado a la mesa. «Sí, todo va bien, mamá», respondió Oleg brevemente, saboreando su comida. «Es solo que normalmente me avisas antes y esta vez no lo has hecho. No te preocupes, me alegro de que hayas venido. Pero pareces cansada, como si el ajetreo de la ciudad te hubiera agotado. Tenía muchas ganas de volver a casa, te echaba de menos». Oleg sonrió, con una expresión suave y juvenil. Elena Viktorovna se abstuvo de hacer más preguntas, aunque notó que su hijo estaba claramente preocupado esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, Oleg cayó en un sueño profundo y descansó hasta casi la hora del almuerzo del día siguiente, después de apagar el teléfono. Cuando lo volvió a encender, recibió una avalancha de mensajes, como si hubiera estado fuera de contacto durante un mes. «Llámame urgentemente». Había al menos una docena de mensajes de Ilia junto con algunos de Marina. Pero decidió ocuparse de ellos más tarde, ya que tenía asuntos más urgentes que atender. Ilia fue el primero en recibir una respuesta. «¿Dónde has estado? Pensaba que te había pasado algo. Todos están muy preocupados», gritó al teléfono. «Espera, ¿qué ha pasado?», preguntó Oleg, sorprendido. Resultó que el coche de Oleg había tenido un accidente y era irreparable. Esa tarde, mientras se preparaba para hacer unos recados para Oleg, Ilia recordó que se había olvidado unos documentos importantes en la oficina. Le pidió al conductor que fuera a buscarlos, pero este había tenido un terrible accidente. Según los informes preliminares, los frenos y el depósito de combustible habían resultado dañados, lo que provocó que el coche se incendiara. «No ha sido un accidente», continuó Ilia. «Los chicos ya lo han dicho. Hemos tenido suerte. Es una pena lo del conductor. Era un chico joven que acababa de empezar a trabajar con nosotros». Oleg se puso rápidamente en marcha y se preparó para salir. «Hijo, ¿cómo puedes irte ya? Ni siquiera he podido despedirme», dijo su madre, incapaz de contener las lágrimas. «Tengo que irme, mamá, lo siento. Volveré pronto. No te preocupes», le aseguró antes de darle un beso rápido y salir corriendo por la puerta. 3 días después, la investigación oficial confirmó sus sospechas. El sueldo que Liuba había recibido era sorprendentemente bajo, teniendo en cuenta su gran carga de trabajo y sus responsabilidades. A pesar de su esfuerzo, nunca le había pedido un aumento a Dennis, ya que se sentía incómoda delante de sus compañeros. Todos sabían que vivía con él y creía que esa era su contribución al negocio familiar. Le apasionaba su trabajo, pero le dolía que nadie pareciera apreciar sus esfuerzos. Las 2 horas de viaje en el frío tren eléctrico se le hicieron eternas. Cuando por fin llegó a la estación correcta, Liuba se estremeció al sentir el viento atravesando su ropa, y la larga caminata que tenía por delante le pareció insuperable. Llamar a un taxi con ese tiempo era inútil. Ningún coche se aventuraría a ir al pueblo.
Se envolvió más en la bufanda y se metió las manos en los bolsillos y siguió caminando con dificultad por el camino apenas visible. Estaba casi agotada cuando divisó el contorno familiar del pueblo. Se detuvo para recuperar el aliento y reunió las últimas fuerzas. De repente le pareció oír un ruido extraño cerca. Se dio la vuelta y vio una figura tumbada en la nieve. Se acercó con cautela y oyó a un hombre murmurar: «¿Está usted bien? ¿Está herido?», gritó inclinándose con miedo. El hombre murmuró algo, pero ella no le entendió. Desesperada, Liuba sacó su teléfono y le iluminó la cara con la luz. «Sasha, Dios mío, ¿qué te ha pasado?», exclamó al reconocer al hombre que yacía en la nieve. Era Sasha, su compañero de clase de la infancia. Habían sido muy amigos cuando eran pequeños e incluso de adolescentes. Sasha le había confesado su amor. Pero más tarde, su abuela le había advertido de que Sasha había caído en malos hábitos y había empezado a beber mucho. Ahora estaba claro que estaba completamente borracho. No podía dejarlo allí. Moriría congelado en la ventisca. Pero, ¿a quién podía llamar? Su teléfono estaba casi sin batería y no tenía a nadie a quien contactar. El pueblo estaba cerca, pero era imposible levantar a Sasha ella sola. Desesperada, Liuba rompió varias bolsas de plástico y las ató para poder arrastrarlo por la nieve. Tras horas de esfuerzo, con las manos entumecidas por no llevar guantes, finalmente consiguió llevarlo al pueblo. Agotada, llamó a la ventana de la casa de Sasha, donde apareció su anciana madre, Sofia Ilyinichna. Juntas llevaron a Sasha al interior. Sofia le dio las gracias efusivamente a Liuba y la instó a quedarse a pasar la noche. Pero Liuba insistió en volver a su casa. Cuando llegó a su casa, encontró la verja torcida y la pintura descascarillada, señales claras de que el lugar llevaba mucho tiempo abandonado. Al encontrar la llave en su escondite secreto, Liuba suspiró aliviada. Siempre la dejaban allí con su abuela. La casa estaba fría y húmeda, con una ventana rota. Solo había una pequeña pila de leña, suficiente para unos días. Rápidamente, encendió la estufa y empezó a buscar algo para tapar la ventana rota. Lo único que encontró fue un viejo trozo de linóleo. Tampoco encontró nada en la despensa, así que se apañó con lo que tenía. Poco a poco, el viento dejó de silbar por la ventana y el calor de la estufa comenzó a llenar la casa. Liuba se tumbó en la cama, demasiado cansada para permanecer despierta mucho tiempo, y cayó en un sueño profundo. Se despertó horas más tarde con un dolor insoportable en las manos. Al mirarlas, se dio cuenta con horror de que se habían congelado. En ese momento, llamaron a la puerta. Cuando abrió, se encontró a Sofia Ilyinichna, con una cesta en las manos. «Hola, Liuba. Perdona. Ayer no tuve oportunidad de darte las gracias antes de acostar a ese charlatán. Ya te habías ido. No podía dejarlo fuera con el frío», dijo Sofia con voz cálida y agradecida. «Pasa, pasa. No tengo mucho que ofrecerte», dijo Liuba con una sonrisa tímida. «Hoy voy a ir a la tienda a comprar provisiones». Sofia negó con la cabeza. «Oh, niña, el tendero no abrirá la tienda con este tiempo. El porche está cubierto de nieve hasta el techo y no hay nadie para quitarla». Sofia Ilyinichna entró en la habitación con una cesta. «Te he traído algunos regalos», dijo. «Aquí tienes un pollo de nuestra granja, junto con huevos, leche, requesón y un poco de té de hierbas para ti. También te he hecho mermelada». Dejó la cesta sobre la mesa. Liuba sacó los artículos y le dio las gracias. «Ciertamente el mundo todavía está lleno de gente buena», pensó para sí misma. «¿Qué te trae por aquí, niña? Tu abuela me dijo que te habías instalado en la ciudad», preguntó Sofia Ilyinichna. «Así han salido las cosas», respondió Liuba con un suspiro, sin querer entrar en detalles. Después de despedirse de su vecina, Liuba comenzó a limpiar y a preparar la cena. Para entonces, la casa se había calentado bastante. Mientras rebuscaba en un viejo baúl lleno de objetos diversos, Liuba encontró el chándal que le había comprado su abuela. Recordó cómo su abuela siempre insistía en guardar las cosas, diciendo que todo en la vida podía ser útil algún día. ¿Cuánta razón tenía? Liuba no pudo contener las lágrimas al pensar en su abuela. Era como si su abuela lo hubiera sabido todo de antemano. No era de extrañar que los aldeanos siempre hubieran sido cautelosos con ella,
pero todos la respetaban. Nadie sabía nada de su don, excepto Liuba. Los demás solo podían intuirlo. A medida que avanzaba la noche, Liuba sentía más dolor en las manos y le empezaba a doler la garganta. La fiebre le subió. Como no había medicamentos en casa, el único remedio que tenía era una decocción de hierbas que le trajo su vecina. Las hierbas y la mermelada le aliviaron un poco. A la mañana siguiente, Liuba se dio cuenta de que su estado había empeorado. Estaba débil y la fiebre no daba señales de bajar. Dormía a ratos, soñando con su abuela y los días felices que habían pasado juntas. Los padres de Liuba habían muerto cuando ella tenía casi 7 años. El autobús que los llevaba al trabajo volcó y cayó por un barranco. Todos sobrevivieron excepto sus padres. Era como si su abuela hubiera previsto la tragedia. Liuba le había preguntado una vez por qué no había impedido que sus padres se fueran, sabiendo lo que iba a pasar. «No me corresponde a mí decidir el destino de las personas, querida», le había respondido su abuela. El destino no se puede evitar, por muy amargo que sea. Desde ese momento, Liuba vivió con su abuela, que la cuidaba lo mejor que podía. La anciana incluso consiguió comprar un pequeño apartamento para Liuba en la ciudad. Liuba adoraba a su abuela y siempre intentaba ayudarla en todo. No fue hasta la adolescencia cuando Liuba descubrió que había heredado el don de su abuela. Las visiones eran poco frecuentes, pero siempre la aterrorizaban. Podía sentir el peligro inminente, pero en esos momentos a menudo le faltaba la fuerza para actuar. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Liuba luchó por levantar la cabeza de la almohada, esperando que quien estuviera detrás de la puerta pudiera ayudarla. Reunió las pocas fuerzas que le quedaban y se dirigió lentamente hacia la puerta. Los golpes se repitieron y, al abrir la puerta, la agotada niña no pudo distinguir a su visitante antes de desmayarse. Mientras tanto, Oleg casi había perdido la esperanza de encontrar a su amiga Liuba. No había nombres de calles ni números de casas en la zona, lo que hacía que su búsqueda pareciera inútil. Llamó a una de las pocas casas que aún estaban iluminadas, con la esperanza de obtener alguna información sobre ella. Una anciana abrió la puerta y lo invitó a pasar. «Conozco a una chica llamada Liuba que quizá estés buscando», dijo la mujer. «La mayoría de la gente aquí es anciana, como yo, o gente como mi hijo». Señaló a un hombre que yacía en la cama, roncando ruidosamente. El olor a alcohol en la habitación era inconfundible. ¿Te lo puedes imaginar? Liuba salvó recientemente a mi tonto hijo de morir congelado. Lo llevó a cuestas cuando lo encontró atrapado en un ventisquero. Tienes que darle las gracias. No puedo levantarme sola. Llevo 3 días muy enferma, dijo Liuba con voz débil. Oleg sabía exactamente a dónde ir. Cuando llegó a la casa, vio que la puerta estaba bloqueada por la nieve, y la única luz tenue que salía del interior indicaba que había gente dentro. Llamó varias veces, pero no obtuvo respuesta. Solo después de varios golpes oyó pasos. Cuando se abrió la puerta, Liuba apenas pudo mantenerse en pie antes de desplomarse en sus brazos. Oleg la sujetó rápidamente, la llevó dentro y la acostó con cuidado en la cama. Liuba estaba pálida como un fantasma y su estado indicaba que necesitaba atención médica inmediata. Llamar a una ambulancia era imposible, ya que la tormenta haría casi imposible que llegara a tiempo. Así que Oleg decidió tomar cartas en el asunto. Utilizó el todoterreno que le había prestado su padre, que atravesaba los montones de nieve con facilidad. Envolvió a Liuba en una manta caliente, la colocó con cuidado en el asiento trasero y se dirigió al hospital, llamando al médico por el camino para pedirle instrucciones. Una vez en la sala de urgencias, Oleg la llevó en brazos. El equipo médico ya los estaba esperando. «Yo me haré cargo de todos los gastos», aseguró Oleg, con la voz cargada de preocupación. «Por favor, ayúdenla». «No se preocupe, es nuestro trabajo», respondió el médico, guardándose la factura en el bolsillo mientras se llevaban a Liuba, prometiendo mantener a Oleg informado sobre su estado tan pronto como tuvieran más información. De camino a casa, Oleg no podía dejar de pensar en Liuba. No mucha gente arriesgaría su propia salud para ayudar a un desconocido.
Pero Liuba lo había hecho. Le parecía extraordinaria, frágil, pero llena de una fuerza inesperada. Así era como le parecía, aunque apenas la conocía. Cuando Liuba recuperó la conciencia, estaba desorientada sin saber dónde se encontraba. Tardó unos instantes en darse cuenta de que estaba en una habitación de hospital, moderna, impecable y ordenada, como las que solo había visto en las películas. Tenía las manos vendadas y sentía el goteo constante de la medicación a través de una vía intravenosa. ¿Cómo había acabado allí? No lo recordaba. Entró una enfermera con una sonrisa amable. «Por fin se ha despertado», dijo. «Voy a llamar al médico». Salió rápidamente de la habitación. El médico entró poco después. La examinó minuciosamente y le hizo varias preguntas sobre cómo se encontraba, prestando especial atención a sus manos. «Bueno, Liuba, hemos conseguido estabilizar su estado y tratar la neumonía con medicación. Sin embargo, tendrá que permanecer en observación hasta que se recupere por completo», le explicó el médico antes de marcharse. Liuba se quedó sola con la enfermera, que le estaba ajustando la vía intravenosa. «Tu marido hizo bien en traerte aquí», comentó la enfermera con una sonrisa. «Te trajo en brazos. Todo el personal ayudó. La medicación no es barata, pero tienes suerte de tener un marido tan cariñoso. Cualquier mujer te envidiaría, sobre todo con un hombre tan guapo». La enfermera se dio cuenta de su error al ver la expresión seria de Liuba. «¿Marido?», preguntó Liuba, confundida. No podía comprender lo que estaba pasando. Sus recuerdos de los últimos acontecimientos eran confusos. Liuba no podía creer que Denis estuviera tan preocupado por ella, sobre todo después de todo lo que había pasado entre ellos. Pero entonces, ¿quién era? En los días siguientes, la rutina continuó. Más inyecciones, más medicación. La enfermera traía de vez en cuando regalos de su marido y cada vez hablaba con admiración. Liuba entraba y salía del sueño cuando Oleg entraba en la habitación. Para entonces, el estado de Liuba había mejorado. Había recuperado un poco de color en las mejillas y su respiración se había estabilizado. El médico informó a Oleg de que las manos de Liuba habían sufrido daños graves y necesitarían un tratamiento prolongado. En los últimos días, Oleg había averiguado muchas cosas sobre ella, había estudiado su expediente en el trabajo y había hablado con sus compañeros. Quería tocarle la mano, pero temía asustarla. Al sentir su presencia, Liuba abrió lentamente los ojos. «Tú», susurró. «Hola», respondió Oleg, sonriendo. «Soy Oleg, no hemos tenido ocasión de conocernos. Te pido perdón si te he ofendido. Por favor, perdóname». «He estado divagando», respondió Liuba. «Probablemente pensarás que estoy loca». «No es así», dijo Oleg con una sonrisa tranquilizadora. «Te debo la vida. En cierto modo, me salvaste la vida. Nunca creí en esas cosas, pero tus palabras me hicieron reconsiderar mi viaje. Tu sinceridad y determinación. Gracias, Liuba». Ella permaneció en silencio, luchando por controlar su respiración entrecortada. Su contacto le provocó una sacudida que le recordó la primera vez que descubrió sus habilidades en la infancia. Recordó el miedo que sintió entonces y cómo su abuela la había calmado. Le daba vueltas la cabeza y se hundió lentamente en la almohada. «Ahora deberías descansar y no preocuparte», dijo Oleg pensativo. «¿Quieres que te lea algo?», le preguntó de repente. Liuba asintió con la cabeza y Oleg se sentó en el borde de la cama. Sacó un libro y comenzó a leer. Liuba no entendía las palabras, pero su voz era tan relajante que casi le hipnotizaba. Se quedó en silencio, tratando de no mirarlo. Hoy parecía diferente a cuando se conocieron. Entonces llevaba traje y abrigo formal, pero ahora vestía vaqueros y un jersey sencillo. Su cabello oscuro, peinado hacia atrás con cuidado, y su rostro bien afeitado le daban un aspecto relajado y accesible. El sutil aroma de su colonia flotaba en el aire, agradable pero no abrumador. Oleg la visitaba todos los días. Al principio, sus conversaciones eran breves y un poco incómodas, pero poco a poco empezaron a hablar como si se conocieran desde hacía años. Compartían intereses comunes, una visión similar de la vida, un sentido del humor parecido y por supuesto ambos trabajaban en el mismo campo. «¿Cómo me encontraste entonces?», preguntó Liuba una tarde,
mientras Oleg estaba sentado a su lado como de costumbre. Él sonrió. Es una larga historia. Tuve que hablar con tu antiguo director y localizar tu dirección. ¿Hablaste con Denis?, preguntó Liuba, sorprendida. Oleg cambió inmediatamente de tema y no volvieron a tocar el tema. Liuba, buenos días. Oyó la voz de su médico de cabecera. Tengo buenas noticias. Mañana le daremos el alta. Los resultados de las pruebas han salido normales. La derivaremos a otra clínica para que continúe el tratamiento. Por desgracia, sus manos no se han curado tan rápido como esperábamos. El médico dijo algunas cosas más. Escribió una recomendación y le prometió que le entregaría todos los documentos al darle el alta. Una vez que el médico se marchó, Liuba sintió una oleada de confusión. La idea de salir del hospital la alteraba. No quería volver a su casa con las manos heridas. La perspectiva de empezar de nuevo era abrumadora. Temía no poder arreglárselas y no sabía cómo continuar el tratamiento en la otra clínica debido a la falta de fondos. Liuba se dio cuenta de que el tratamiento en el hospital lo había pagado Oleg. Esa noche, él no fue a visitarla por primera vez. Ella lo esperó hasta que oscureció, pero fue en vano. No podía dormir, los pensamientos se arremolinaban en su mente. Después de pasar casi toda la noche en vela, Liuba reunió sus documentos del alta y se dirigió al consultorio del médico para recoger los documentos necesarios. Mientras se dirigía hacia la salida, oyó una voz familiar cerca. Liuba, dijo Oleg, con un suspiro de alivio evidente en su voz. Gracias a Dios, pensé que había llegado tarde. Estaba allí de pie con un ramo de flores. Siento no haber podido venir ayer. Estaba ocupado con asuntos importantes. Sentémonos y hablemos, sugirió Oleg, invitándola a la cafetería del hospital. Liuba casi se arrojó a sus brazos. Había perdido la esperanza de verlo. Oleg la guió hasta una mesa, aunque parecía dudar si empezar a hablar. Estaba claro que estaba nervioso. He hablado con el médico, comenzó. Dice que debes continuar con el tratamiento y que es bastante grave. No creo que debas volver a esa casa del pueblo. Es prácticamente inhabitable y sería imposible viajar de allí a la ciudad para recibir tratamiento. ¿Cómo te vas a cuidar? Tengo un apartamento en la ciudad, respondió Liuba en voz baja. Lo sé, dijo Oleg, cambiando ligeramente el tono. También sé que perdiste tu trabajo por culpa de Denis. Hizo una pausa, con evidente tensión en la voz. Tengo una propuesta de trabajo para ti, añadió finalmente. Te ofrezco un trabajo y un lugar donde quedarte en mi casa. La miró esperando su respuesta. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó Liuba, con la mente en completo caos. Liuba, eres una experta excepcional en tu campo, dijo Oleg con confianza. Lo siento, pero tenía que verificar tus referencias. Tengo un proyecto importante en mente, pero necesito a alguien en quien pueda confiar plenamente. Esa persona eres tú. No tengo ninguna duda sobre tus capacidades. Además, posees la experiencia necesaria. Solo unos pocos elegidos conocen este proyecto. Hablaremos de los detalles más adelante. Oleg le puso la mano sobre la de ella con delicadeza. Vivo en una casa grande. Tendrás tu propia habitación y un espacio de trabajo exclusivo. Nos aseguraremos de que te lleven a todas las citas necesarias para ayudarte en tu recuperación. La miró fijamente a los ojos. Piénsalo, es la mejor solución para tu situación. Liuba permaneció en silencio durante un largo rato contemplando la oferta. Era una decisión difícil, pero finalmente asintió. Acepto. Tras una breve pausa, finalmente se decidió. Pase lo que pase, no quiero separarme de Oleg. Lo tenía claro, Oleg sonrió, exhalando aliviado. Entonces vamos. Liuba asintió y se dirigieron al coche aparcado en el aparcamiento. Para su sorpresa, no era un jeep, sino un sedán ejecutivo de color azul oscuro. ¿Has cambiado de estilo?, bromeó Oleg, dándose cuenta de su curiosidad. El viaje fue largo y lo pasaron charlando animadamente, riendo y bromeando. Sin embargo, cuanto más se acercaban a su destino, más serio se ponía Oleg. Finalmente, detuvo el coche a la entrada de una zona residencial privada. Liuba, tengo que decirte algo, dijo Oleg con voz cada vez más sombría. Hizo una pausa. Yo también tengo una relación con otra persona, Marina, mi novia. La revelación golpeó a Liuba como un chorro de agua fría.
Se le hizo un nudo en la garganta y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Lo entiendo», respondió Liuba con voz temblorosa. «No te preocupes», la tranquilizó Oleg. «Marina no sabe nada del trabajo, así que no habrá ninguna interferencia con lo que tienes que hacer». Liuba asintió en silencio y desvió la mirada hacia la ventana. Por supuesto, sospechaba que alguien como Oleg no podía estar soltero, pero en el fondo esperaba que lo estuviera. El resto del viaje transcurrió en silencio. Al llegar a una gran mansión, Oleg recogió sus pertenencias y fue recibido por el personal, una cocinera, una criada y un anciano que parecía ser el administrador. «Tu enfermera llegará más tarde con todo lo que necesitas para tu tratamiento. Ponte cómoda», dijo Oleg con una sonrisa antes de marcharse. Liuba se sentó en el borde de la enorme cama y suspiró profundamente. La habitación estaba decorada en tonos beige suaves y amueblada con buen gusto. Tenía ducha, aseo y acceso a un balcón. Observó una puerta que daba a un pequeño despacho, equipado con todo lo que necesitaba para trabajar. Liuba rebuscó entre sus escasas pertenencias y se puso una bata. Sabía que al día siguiente tendría que recuperar sus cosas de Denis, pero aún no había pensado cómo lo haría. Al caer la tarde, la enfermera llegó, se lavó las manos y le administró la medicación necesaria. Era evidente que la mujer era muy profesional y además, era agradable conversar con ella, algo que Liuba echaba mucho de menos. Un golpe en la puerta sobresaltó a Liuba. Era el gerente, Víctor. La invitó a bajar al comedor para cenar. Liuba se puso las zapatillas y lo siguió. Tenía bastante hambre, así que no dudó en sentarse a la mesa ya preparada. Oleg la estaba esperando con una cálida sonrisa en el rostro. Le indicó que se sentara frente a él. «¿Puedes perdonarme?», le preguntó. «¿Perdonarte por qué?», preguntó Liuba, desconcertada. «Por casi matarte de hambre», bromeó Oleg. Liuba se rió. «Bueno, en realidad es bueno que las chicas ayunen algunos días», añadió. «Tú no lo necesitas», dijo Oleg guiñándole un ojo, admirando su figura. En ese momento, una voz femenina los interrumpió. Una chica bajó las escaleras y se acercó a la mesa del comedor. El ambiente alegre se disipó rápidamente. La niña se acercó a Oleg y lo besó. «Hola, cariño. No sabía que teníamos invitados. ¿Me lo explicas?», preguntó ella, con tono desafiante. «Sí, ella es Liuba, mi asistente personal. Se quedará aquí por un tiempo debido a ciertas circunstancias», respondió él, mirando a Liuba. «Y ella es Marina», la presentó. Liuba se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veían sus ojos al mirar a Marina. La chica tenía un llamativo pelo rojo y un parecido sorprendente con la persona con la que había pillado a Denis. «¿Tienes pensado traer aquí a todas tus empleadas, o ella es alguien especial?», preguntó Marina con insolencia. «¿A mi casa? ¿Estás insinuando que Liuba me salvó la vida y que por eso le debo algo?», respondió Oleg con voz tranquila. «¿Te parece satisfactorio?». Liuba, con voz temblorosa, dijo en voz baja: «Disculpadme, creo que me retiraré a mi habitación, no me encuentro bien», y se dirigió a su habitación. Pero las palabras de Marina resonaban en sus oídos. «Dios mío, Oleg, ¿has perdido la cabeza? Mírala, ¿qué clase de asistente es? Una torpe con un pijama ridículo», se rió Marina con desdén. Liuba no oyó nada más, su corazón latía con fuerza. Se preguntó si había juzgado mal a Marina. Al fin y al cabo, muchas chicas tenían el pelo como ella, y tal vez había dejado volar su imaginación. Más tarde, esa misma noche, Vera le llevó la cena a su habitación. Después de una cena ligera, Liuba se dio cuenta de que le apetecía un té. Era una costumbre que tenía desde hacía mucho tiempo. Recordaba con cariño cómo ella y su abuela disfrutaban juntas del té antes de acostarse, charlando de todo. La única diferencia ahora era que Liuba se encontraba en una casa desconocida. Salió de su habitación en busca de la cocina, donde una suave luz iluminaba la casa, lo que indicaba que los demás probablemente ya se habían retirado a descansar. Al encontrar la cocina, Liuba se preparó una taza de té. El salón tenía una gran chimenea y las vistas desde la ventana eran impresionantes. Sin encender la luz, se acercó a la ventana. El amplio alféizar era el lugar perfecto, y Liuba se acomodó allí para saborear su té. En momentos como ese,
sus pensamientos se desviaban hacia su abuela. Recordaba cómo su abuela le había presentado a Denis por primera vez y lo mucho que le había disgustado. No es el hombre adecuado para ti, nieta. Es un hombre podrido por dentro. Llorarás mucho con él, le había advertido su abuela. Pero Liuba estaba perdidamente enamorada y no quería escuchar. Para ella, Denis era como un príncipe, su primer amor. Después de graduarse, Liuba se mudó al apartamento de él y alquiló su pequeño piso de una sola habitación. Denis le consiguió un trabajo en su editorial, convirtiéndola casi en su mano derecha, algo que Liuba más tarde se dio cuenta de que significaba que se había convertido en el blanco de sus tareas directivas, explotada por su fiabilidad y su duro trabajo. Para una chica sin experiencia, esa vida familiar parecía perfecta. Absorta en sus pensamientos, Liuba no se percató inmediatamente de los suaves pasos. «No te molestaré», oyó la voz de Oleg, ahora cerca. Estaba de pie con una taza de té aromático en la mano, vestido con un albornoz y con el pelo mojado y revuelto, lo que sugería que acababa de ducharse. Liuba nunca lo había visto así antes. Oleg se sentó a su lado. «Yo tampoco puedo dormir», dijo. «Me gusta sentarme en silencio con una taza de té antes de acostarme, dejando que mi mente divague». «A mí también», suspiró Liuba. «Y me encanta mirar las estrellas. Las noches como esta me inspiran a probar cosas nuevas». Oleg sonrió. «Eres una chica extraordinaria, Liuba. Nunca he conocido a nadie como tú. Dime, ¿cómo sabías que estaba en peligro?» Liuba esperaba esa pregunta. «No sé muy bien cómo ocurre. Mi abuela tenía el don de la clarividencia o algo parecido. Creo que lo he heredado. Pero solo me ocurre en raras ocasiones, unas pocas veces. Ella siempre decía que mis visiones significaban cambios en la vida, pero no hay una explicación real para ello». «Gracias», susurró Oleg, con la mirada fija en ella. El silencio se prolongó. «Creo que es hora de que todos se vayan a dormir», dijo Liuba, tratando de animar el ambiente. «Por supuesto», respondió Oleg. «Descansa. Ha sido un día largo». Le deseó buenas noches y se quedó en la sala de estar, acomodándose en un cómodo sillón de cuero de su estudio mientras tomaba una taza de café aromático. Ilya se sentó frente a él, con los ojos muy abiertos. «Incrédulo, no entiendo por qué la trajiste a casa», comentó. «Se opone Ilya». «Es normal», respondió Oleg pensativo, saboreando su café. «Es normal ayudar a la gente, sobre todo cuando les debes algo. ¿Te has convertido en filántropo? No había visto ese lado tuyo». «Espera, ¿quizá te gusta esta chica?», bromeó Ilya riendo. «No es solo una chica, es una mujer muy decente», respondió Oleg con calma. «Terminemos esta conversación, estoy muy ocupado». «Lo siento», dijo Oleg, señalando hacia la puerta. Una vez solo en su oficina, Oleg miró el marco de fotos que había sobre su escritorio, el que contenía una foto de él y Marina juntos. Llevaban años juntos. Pero, en opinión de Oleg, nunca habían tenido una relación muy estrecha. Sí, Marina era guapa, pero sus pensamientos se vieron interrumpidos por el pitido de su teléfono. Era un recordatorio de Marina sobre su salida al teatro esa noche. Con el caos de los últimos días, se había olvidado por completo. No le apetecía ir. Pero imaginando las quejas de Marina si se negaba, Oleg decidió aceptar a regañadientes. Liuba se despertó al salir el sol. Todavía le dolían las manos, pero no tanto como antes. Se acercó a la ventana y vio a Oleg dirigiéndose hacia su nuevo coche, vestido con un traje de negocios, igual que la primera vez que lo había visto. Como si sintiera su mirada, Oleg se dio la vuelta y la miró a través de la ventana. Liuba sonrió tímidamente y le saludó con la mano. Él le devolvió el saludo antes de subir al coche. Hoy, Liuba decidió familiarizarse con el trabajo que le esperaba. Pero primero necesitaba ducharse y desayunar. Al bajar las escaleras, se encontró a Marina sentada a la mesa. Liuba se quedó paralizada, indecisa. «Oh, otra vez no, escucha», dijo Marina con desdén. «Este es el comedor de los dueños de la casa, no para el personal. Oleg te trajo para echar una mano durante un tiempo. Así que compórtate y desayuna con los sirvientes. No le cortes el apetito a la gente». Marina la miraba con ojos fríos y permanecía en silencio, observando a Liuba. Liuba ya no tenía ninguna duda.
Era ella, la chica que había visto en el apartamento de Denis. ¿Qué es lo que no entiendes?, le espetó Marina. Lo siento, pero es mejor que me vaya, dijo Liuba en voz baja, retirándose a la cocina. La cocinera le preparó un café y le entregó unos sándwiches, que Liuba se llevó a su habitación. Decidió desayunar allí, ya que aún sentía la tensión del encuentro con la prometida de Oleg. Para distraerse, Liuba se sumergió en su trabajo. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. La criada entró con unas bolsas grandes y las dejó junto a la cama. «Aquí tiene», dijo alegremente y luego desapareció. Las bolsas contenían todo tipo de cosas. ¿Cómo habían llegado allí? Al fin y al cabo, todas sus pertenencias seguían en casa de Denis. Ya se había despedido mentalmente de ellas y pensaba comprarse cosas nuevas con el tiempo. Cuando empezó a revisar los artículos, casi alegre como una niña, sonó su teléfono. «Hola», respondió. Era la voz familiar de Oleg. «¿Está todo ahí?» «¿Cómo lo has conseguido?», preguntó Liuba, sorprendida. «No hay problema. Llamé a tu antiguo jefe y le pedí que te empaquetara todas tus cosas. Me amenazó con despedirme si no lo hacía», respondió Oleg alegremente. «Gracias», dijo Liuba, sonriendo al imaginar la cara de Denis en ese momento. «Que tengas un buen día», dijo Oleg antes de colgar. Liuba siguió organizando los objetos en las estanterías y trabajó con diligencia, solo levantando la vista del monitor cuando empezó a oscurecer. Oyó voces en la planta baja. Al asomarse por la ventana, vio a Oleg caminando del brazo de Marina. Marina llevaba un precioso vestido de noche y un peinado muy elaborado. Desde la distancia, la pareja parecía perfecta. Dos jóvenes guapos y exitosos. Liuba no podía apartar la mirada de ellos. Oleg ayudó con cuidado a Marina a entrar en el coche, sin darse cuenta de la ventana donde se posaba la mirada atenta de Liuba. El estómago le recordó que hacía bastante tiempo que no comía, ya que se había saltado el almuerzo. Así que se dirigió a la cocina. Tania, la criada, y Nadezhda, la cocinera, a quien todos llamaban cariñosamente tía Nadia, ya estaban cenando. Al ver a Liuba, la invitaron a unirse a ellas. «El señor me ha pedido que te avise de que mañana por la mañana tienes que estar lista para ir al médico», dijo Tania. Liuba asintió con la cabeza y terminó de comer un sabroso trozo de pollo. «Tía Nadia, eres la reina de la cocina», la elogió. «Hay que tener mucho talento para hacer algo tan delicioso». «Oh, Liuba, gracias por el cumplido», sonrió Nadezhda, aunque su expresión estaba teñida de amargura. «No todo el mundo es tan agradecido», añadió Tania. La prometida del señor ya la había criticado con comentarios quisquillosos, diciendo que la sopa no estaba bien, que la presentación era demasiado sencilla e incluso quejándose de los desayunos. «Espero que te unas a nosotros», dijo Tania. «Creo que voy a tomar un tentempié en la cocina», respondió Liuba. «Por favor, quédate a cenar», la invitó Oleg. Incapaz de negarse, Liuba asintió con la cabeza. Se puso su pijama favorito y bajó para reunirse con los demás. Todos estaban ya en la mesa esperándola. Cuando entró, Marina intentó reprimir una risa, pero no pasó desapercibida. La criada puso la mesa. «Me encantaría que mañana desayunáramos esas maravillosas tortitas. Me recuerdan a mi infancia», sonrió Oleg. «Oleg Sergeyevich, será un placer. Pero no las hice yo», me ayudó nuestra Liuba, explicó la cocinera. «¿En serio?», preguntó Oleg mirando a Liuba. «Con todos tus otros talentos también eres una cocinera maravillosa», la felicitó. Liuba sonrió tímidamente. «Estás exagerando», dijo. «Nunca tuvimos una criada. Mi abuela y yo solíamos hornear para la merienda. Me encanta el olor de los pasteles recién horneados en la casa. Creo que le da comodidad y calidez. No me gustaron mucho las tortitas. Estaban demasiado grasientas. No me imagino cuántas calorías tendrían». «Deberías hornear menos, Liuba, o pronto te convertirás en una mujer gorda», dijo Marina con sarcasmo. La criada se fue a la cocina y el resto del grupo comenzó a comer. Liuba comía en silencio mientras Oleg y Marina conversaban. «Liuba, por favor dime, ¿dónde compraste ese pijama tan gracioso?», preguntó Marina. «Cada vez que te lo veo, no puedo evitar reírme. Me lo regaló una persona muy amable, así que lo aprecio mucho», respondió Liuba con frialdad.
A diferencia de ti, nací en una familia sencilla donde se valoraba mucho más la comodidad que la ropa llamativa y la pretensión. Disculpadme, creo que me voy. Estoy un poco cansada, dijo Liuba, levantándose rápidamente y dirigiéndose a su habitación. ¿Por qué siempre te metes con ella? ¿No te cansas?, preguntó Oleg, alzando la voz. Solo le he preguntado, dijo Marina imperturbable. No soporto esos modales provincianos. Ah, y no te habrás olvidado de que yo también soy de provincias, ¿verdad? ¿También te vas a reír de mí? La voz de Oleg se hizo más fuerte. Liuba tiene una excelente educación, una experiencia laboral notable y un corazón bondadoso. ¿Qué me puedes ofrecer tú, Marina? ¿Quieres cambiarme por esta chica provinciana? Hizo una pausa y su tono se volvió serio. Me pregunto por qué la has traído aquí. Ahora todo está claro. Con eso, Marina se levantó y se marchó de la mesa. Oleg se quedó inquieto, incapaz de dormir esa noche. Se tumbó en el salón, con la mente consumida por Liuba. Con ella se sentía cómodo y a gusto. Podía ser él mismo. Últimamente, se sentía atraído por ella de una manera que no había previsto. Habían pasado mucho tiempo juntos y tal vez, mientras estaba en el hospital, se había dado cuenta de que ella no era solo otra figura pasajera en su vida. A la mañana siguiente, Oleg se despertó con la cabeza pesada. Para empeorar las cosas, recibió una llamada de su padre, que le pidió una reunión con voz llena de descontento. El día prometía ser ajetreado, ya que últimamente la comunicación con su padre no había sido más que reproches y quejas. Por eso Oleg había decidido montar su propio negocio, construir algo desde cero. Pero por ahora, nadie lo sabía, excepto Liuba. Ella era la única persona en la que podía confiar. Últimamente, esta chica parecía un rayo de luz en su monótona vida. Pasaban cada vez más tiempo juntos y, con cada día que pasaba, Oleg se sentía más atraído por ella. Su sencillez y franqueza, junto con su extraordinaria ética de trabajo, lo cautivaban por completo. Ella se había involucrado tanto en su nuevo proyecto que parecía vivir y respirar por él, y constantemente aportaba ideas innovadoras. Después de terminar rápidamente su café, Oleg se dirigió a la oficina de su padre, un imponente edificio en el corazón de la ciudad que se alzaba sobre los centros de negocios circundantes. Su padre siempre había sido partidario de la ostentación, en marcado contraste con Oleg que, al igual que su padre, valoraba la sencillez en todas las cosas. ¿Qué prisa hay?, preguntó Oleg al entrar en la espaciosa oficina. Iré directo al grano, respondió su padre con tono firme. Marina me llamó ayer y se quejó. Hizo una pausa, estudiando la reacción de su hijo. Ah, ya veo, dijo Oleg con una sonrisa cómplice. Así que has decidido hacer de pacificador y casamentero, ¿verdad? No exageres, tu futuro me importa. Si tomas una decisión imprudente, ¿quién te guiará, si no es tu propio padre? ¿Crees que ya no necesitas que te aconsejen? Ya no eres el niño que eras, el que me necesitaba. Ya soy mayor para tomar mis propias decisiones, replicó Oleg con irritación en la voz. No seas tonto, hijo. Marina es perfecta para ti. Las conexiones de su padre podrían abrirnos muchas puertas. Además, está profundamente enamorada de ti. ¿Qué más quieres? La voz de su padre se volvió más aguda. ¿Y quién es esa fulana que has traído a casa? Oleg miró fijamente a su padre, conteniendo a duras penas su ira. Liuba no es una fulana. Es una mujer inteligente y decente. Todos ustedes tienen mucho que aprender. Y no les corresponde a ustedes decidir quién entra en mi vida. Esa es mi decisión y solo mía. Se levantó bruscamente y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose justo antes de salir. Espero que nos entendamos. Con eso, se marchó con una tormenta de emociones en su interior. Sintió una oleada de incomodidad. Sin ganas de enfrentarse a nadie, a casi nadie, Oleg se subió al coche y condujo hasta el lugar donde pretendía reconstruir su vida, su nuevo proyecto. Liuba estaba allí, trabajando con diligencia. Verla llena de entusiasmo nunca dejaba de inspirarle. La observó mientras se inclinaba sobre los papeles, incapaz de evitar admirarla. Solo cuando estaba con ella se sentía a gusto, especialmente en los últimos días. Sirvió 2 tazas de café y llamó suavemente a la puerta de la oficina. «Puedes entrar sin llamar», sonrió ella. «Tú eres el jefe».
Estabas tan concentrada que no quería asustarte, rió Oleg. Además, te has metido de lleno en este proyecto tan rápido que ahora parece que tú eres la jefa aquí, no yo. Después de terminar el café, comenzaron a hablar de trabajo. Liuba le puso al día de los progresos que había hecho, incluyendo la búsqueda de excelentes especialistas, algunos de su anterior trabajo y la organización de una reunión con representantes de la empresa que fabricaba el equipo que necesitaban. También había trabajado en el diseño de la oficina y había preparado varios bocetos para que él los revisara. «Eres un milagro. Dios debe de haberte enviado a mí», dijo Oleg, sinceramente conmovido. Se acercó a ella y le tomó las manos entre las suyas. La chica permaneció en silencio y Oleg, con la mirada fija en sus labios, luchó por controlar el intenso deseo de besarla. Pero de repente su teléfono sonó con fuerza. Oleg se alejó rápidamente y respondió a la llamada. Por la palidez de su rostro y la urgencia en su tono, Liuba intuyó que algo iba muy mal. Llamaban del hospital. Era por su madre. Tenía que irse inmediatamente. «Liuba, por favor. Espero que puedas acompañarme», le suplicó Oleg, agarrándole la mano. Ella asintió, cogió rápidamente su abrigo y lo siguió hasta el coche. A pesar de que el invierno estaba llegando a su fin, el tiempo seguía siendo duro, con fuertes nevadas que ralentizaban el viaje, cubriendo las carreteras y paralizando el tráfico. Mientras conducían, el teléfono de Oleg sonó varias veces, pero él ignoró todas las llamadas. Cuando llegaron al hospital, ya era casi de noche. Buscaron inmediatamente al médico de guardia, quien les comunicó que la madre de Oleg había sufrido un infarto. Tras explicarles la situación, el médico les permitió visitarla solo por la mañana, ya que estaba consciente. Como las carreteras estaban cubiertas de nieve, Oleg le sugirió a su compañera que no tenía sentido volver esa noche. «Quedémonos en el apartamento de mi madre, si no te importa, claro». Liuba. A ella no le importaba. Ya no podía imaginar su vida sin él. Curiosamente, no hacía mucho tiempo. Pensaba que amaba a Denis, pero ahora intentaba alejar de su mente a Oleg porque tenía una prometida. Sin embargo, cuando él estaba cerca o la tocaba, no podía resistirse. Cada fibra de su ser respondía a él. Adoraba todo de él, su voz aterciopelada, su olor, su sonrisa, sus ojos. Nunca había sentido algo así por Denis. Aunque sin duda le gustaba, nunca había sentido una atracción tan abrumadora. Ni siquiera al principio de su relación. ¿Con qué podía compararlo? Era una chica ingenua cuando conoció a Denis y antes de él, nunca había tenido una relación seria. En el edificio donde se encontraba el apartamento de la madre de Oleg, había un supermercado abierto las 24 horas donde se detuvieron para comprar algo de comer. El pequeño apartamento le pareció inusualmente acogedor y limpio, y Liuba lo notó de inmediato. Oleg se cambió rápidamente y se puso ropa cómoda, una camiseta sencilla y unos pantalones cortos que le quedaban perfectamente. Liuba lo admiraba, tratando de no revelar sus sentimientos, aunque su corazón latía con fuerza a cada segundo que pasaba. El apartamento estaba decorado con fotos de Oleg en diferentes etapas de su vida. Mientras Liuba se acomodaba, Oleg comenzó a preparar una cena sencilla. «Oleg, si no te importa, me gustaría darme una ducha», preguntó Liuba tímidamente. «Por supuesto, el baño está allí», dijo él señalando. «Pero no tengo ropa para dormir, Liuba». Ella se sonrojó aún más. «No creo que nada del armario de mi madre te quede bien», respondió. Él sonrió. «Quizás mi camiseta te sirva. Eres tan menuda que te quedará como un vestido». Mientras Liuba estaba en el baño, se puso muy nerviosa, imaginando que tendrían que pasar la noche en el mismo apartamento. ¿En qué estoy pensando? Ya vivo en su casa, rodeada de gente, y ahora estamos aquí, solos. Sus pensamientos daban vueltas en su cabeza cuando finalmente salió, con la camiseta de él puesta y una toalla en la cabeza. La cena ya estaba lista. Oleg se quedó paralizado cuando la vio, sonrojada por la ducha, de pie en la puerta. «Me queda muy bien tu ropa», dijo él, sin poder apartar los ojos de ella. «Huele muy bien», intentó Liuba para aliviar el ambiente. «No estoy seguro de que se pueda comer, pero no tenemos muchas opciones», sonrió Oleg.
Para su sorpresa, la comida resultó estar bastante rica y la tensión entre ellos comenzó a disminuir. Mientras comían, Oleg habló de los años que había pasado en ese apartamento con su madre. Por alguna razón, se encontró hablando de la difícil relación con su padre y de los agravios de su infancia. Liuba escuchó atentamente, sin interrumpir. Era una faceta de Oleg que nunca había visto antes. Después de cenar, Oleg le enseñó sus álbumes de fotos y le contó las historias que había detrás de ellas. «Eres afortunado. Has tenido una infancia maravillosa y una madre maravillosa», dijo Liuba pensativa. «Cuídala, porque la familia y los seres queridos son lo más valioso que tiene una persona». Una lágrima rodó por su mejilla mientras continuaba. «Daría cualquier cosa por tener a mis seres queridos cerca, pero, por desgracia, eso es imposible». Oleg le acarició suavemente la mejilla y le secó la lágrima. En ese momento, ella parecía tan vulnerable, tan indefensa. Él quería abrazarla y protegerla de cualquier daño. En lugar de eso, Oleg se inclinó de repente y la besó. El beso estuvo lleno de una mezcla de ternura y pasión, y ambos lucharon por contener las emociones abrumadoras que despertó. Liuba respondió y, en ese momento, pareció como si el mundo se hubiera detenido. Oleg la levantó en brazos y la llevó a su habitación, sin separar los labios de los de ella. La acostó suavemente en la cama y le preguntó en voz baja: «¿Estás segura? Si dices una palabra, me detendré». Su voz cargada de deseo la volvió loca. Ella le rodeó el cuello con los brazos y le besó profundamente sin responder. Pero sus acciones lo decían todo. Esa noche fue solo para ellos, una conexión que trascendió lo físico. Era como si dos almas gemelas se hubieran encontrado por fin. Cuando llegó la mañana, Oleg se despertó y encontró a Liuba durmiendo plácidamente sobre su hombro. En su sueño, parecía aún más hermosa que la noche anterior. Él apenas había dormido, con la mente acelerada por los pensamientos. Había tomado una decisión. Rompería con Marina. Después de lo que había sucedido la noche anterior, le parecía absurdo continuar una relación que ya no tenía sentido. Ahora sabía que no podía vivir sin Liuba. Su teléfono, que estaba sobre la mesa, vibró. Intentando no despertarla, se levantó de la cama y fue a la cocina, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Sin embargo, en cuanto salió, Liuba se movió, con la mente repitiendo los acontecimientos de la noche. Estaba a punto de estallar de felicidad. Se puso una camiseta, a punto de salir, pero la conversación que escuchó la detuvo en seco. «Para, mamá. Estoy en el hospital. Iré mañana o dentro de un par de días, en cuanto su vida esté fuera de peligro». Era la voz de Marina. Oleg colgó el teléfono y a Liuba se le encogió el corazón. Se dio cuenta con una sensación aplastante de que no era más que una aventura pasajera para él. Una distracción antes de sentar cabeza con su prometida. La mañana pasó como una nebulosa. Después del desayuno, se dirigieron al hospital. Oleg habló primero con el médico que la atendía y luego visitaron a su madre. La mujer estaba débil, pero se alegró mucho de ver a su hijo. Cuando Liuba se excusó, la madre de Oleg le sonrió cálidamente y le dijo: «Estás radiante, hijo mío. Me alegro mucho de que por fin hayas encontrado el amor». Oleg le tomó la mano y le devolvió la sonrisa. Pasaron 2 días más juntos, pero el médico pronto les informó de que la vida de su madre corría peligro. Regresaron a casa a primera hora de la mañana siguiente. «Hoy hablaré con Marina y le explicaré que tenemos que terminar», dijo Oleg al entrar en la casa. Pero su prometida ya estaba allí, esperándolo. Sin dudarlo, se abalanzó sobre él y le dijo cuánto lo había extrañado. Miró a Liuba con desdén y besó a Oleg en los labios, dejándolo atónito y confundido. Liuba se retiró rápidamente a su habitación, solo para oír unos golpes en la puerta momentos después. Era Marina. «¿Quieres quitarme a mi prometido? No lo conseguirás. ¿Quieres saber por qué? Estoy embarazada de él. ¿Lo entiendes?». Las palabras de Marina eran venenosas. «Todo era perfecto antes de que llegaras a esta casa. Solo eres un estorbo, y creo que pronto te darás cuenta». Con esas palabras, Marina se marchó, dejando a Liuba conmocionada por la revelación. 2 horas más tarde,
Liuba había hecho las maletas y estaba esperando un taxi. Justo cuando estaba a punto de marcharse, alguien le tocó el hombro. Se giró y se encontró a Oleg allí de pie, con expresión de dolor. «No, Oleg, por favor no digas nada», dijo Liuba con voz temblorosa. «Tengo que irme. Marina tiene razón. Soy la tercera en discordia y es mejor para todos así. El niño que lleva en su vientre es sagrado. No voy a cruzar esa línea». «Lo siento, Liuba, no sabía la verdad, pero quiero estar contigo», dijo Oleg con los ojos llenos de esperanza. Ella negó con la cabeza. «Lo siento, pero tengo que irme. El taxi está esperando. No pienses que esto significa que voy a dejar de ayudarte con tu negocio, pero tenemos que separarnos. Será más fácil para los dos». Con eso, se dio la vuelta y se dirigió hacia el taxi, dejando a Oleg allí de pie, viendo cómo el coche se la llevaba a ella y a su felicidad. Podría haber dejado a Marina y haberla mantenido económicamente a ella y al niño, pero sabía que Liuba nunca aceptaría tal decisión. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que su corazón le pertenecía y que la había perdido para siempre. Liuba pasó la tarde instalándose en su apartamento, que había sido desocupado por los inquilinos anteriores ese mismo día. Se mantuvo ocupada con el trabajo, organizando poco a poco todo y resolviendo diversos asuntos. Se sobrecargó de tareas con la esperanza de minimizar su tiempo libre. Mientras tanto, Oleg no podía dejar de pensar en ella, ni siquiera por un momento. Aprendía mucho sobre Liuba gracias a sus compañeros de trabajo y seguía de cerca su vida. Estaba claro que todos los empleados la respetaban y admiraban profundamente. Sin embargo, en casa se sentía asfixiado. La presencia de Marina le resultaba cada vez más desagradable, y solo el pensamiento del niño lo mantenía unido a ella. Su boda, prevista para el mes siguiente, le pesaba mucho, aunque intentaba no pensar en ello. Todas las noches soñaba con Liuba, y en esos sueños eran felices juntos. Una noche especialmente desanimada, Oleg decidió visitar a Ilia con la esperanza de distraerse. La puerta del apartamento de Ilia estaba entreabierta y Oleg entró. Al entrar, escuchó dos voces. Una era sin duda la de Ilia, mientras que la otra le resultaba vagamente familiar. «¿Qué me estás ofreciendo?». La voz de Ilia era aguda. «Si no fueras tan idiota, todo habría salido según lo planeado. ¿A quién se le ocurrió la idea de destrozar el coche?». La otra voz, familiar pero tensa, respondió. «¿Qué otra cosa podía hacer? Me prometiste dinero, pero no había nada. Además, los cheques empezaban a acumularse. Él se habría dado cuenta pronto y tú habrías sido el culpable. Por supuesto, tú habrías quedado por encima de toda sospecha. Te pedí que esperaras un poco más. Él confía plenamente en mí, pero después del incidente del coche empezó a vigilarlo todo más de cerca». La voz de Ilia se volvió defensiva. «Tenía que pasar desapercibido». «Genial», replicó el otro hombre. «Ahora, después de todos los cheques, me van a echar a la calle. Marina me ha dejado y está embarazada de mi hijo. Dice que no quiere estar con un mendigo pobre. Oleg cree que el niño es suyo, pero nosotros teníamos algo real. El dinero lo decide todo. O me pagas ahora o me voy y le cuento lo buen amigo que eres». Oleg entró en la habitación y ambos hombres se quedaron paralizados por la sorpresa. La segunda voz, que ahora reconoció como la de Denis, el exmarido de Liuba, se volvió hacia él. «Pero yo creía que eras un amigo, casi como un hermano», dijo Oleg en voz baja, con evidente decepción. «Siento lo de Marina», murmuró Denis, con el rostro desencajado. «La echó esa misma noche. Su padre llamó esta mañana amenazando con quitarle la empresa si no cambiaba de opinión». «Pues llévatela», dijo Oleg secamente. «Estoy harto de tu control, no quiero volver a verte, mañana te lo entregaré todo». Con eso, Oleg colgó, cogió las llaves del coche y se dirigió a una dirección que le resultaba familiar. Liuba abrió la puerta inmediatamente. «Lo siento», dijo Oleg con voz llena de arrepentimiento. «Soy un idiota. Marina está embarazada, pero no es mío. No puedo vivir sin ti». Liuba se quedó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. No podía creer lo rápido que se habían desarrollado los acontecimientos y que Oleg hubiera acudido realmente a ella. Todas las palabras que había preparado para decir parecían haberse desvanecido.
No eres un idiota, Oleg, susurró Liuba tras una larga pausa. Solo te has encontrado en una situación muy difícil, igual que yo. Yo tampoco sé qué hacer. Todo es muy complicado. Oleg, todavía de pie en la puerta, se inclinó ligeramente y le tomó las manos con delicadeza. Pensé que podría soportar esta culpa, admitió con voz entrecortada por la emoción. Pero has resultado ser la persona con la que quiero estar. Pase lo que pase. Estoy dispuesto a dejar a Marina. No quiero seguir viviendo una mentira. Liuba cerró los ojos, sintiendo que se le rompía el corazón por la intensidad de las emociones. No se trataba solo de preocuparse por Marina o por el niño. Era una batalla interna entre sus sentimientos y lo que creía que era lo correcto. Sé que quieres estar con ella, dijo Liuba en voz baja, levantando la mirada para encontrarla de él. Pero no puedes destruir todo lo que ha habido. No tienes que hacer esto por mí. Si no estás preparado, es mejor no arriesgarse. Oleg se acercó más, sin apartar la mirada. No lo entiendes, dijo en voz baja. Siempre he estado preparado para cambiar. Pero ahora que sé que quiero vivir contigo, no puedo dejar escapar esta oportunidad. Liuba permaneció en silencio, con los pensamientos enredados. Sintió una oleada de ansiedad y un deseo de seguir adelante. Pero el miedo la retenía. No estaba preparada para este nuevo capítulo de su vida, especialmente con alguien que apenas había empezado a comprender sus propios sentimientos. Oleg, necesito tiempo. Esto es demasiado para mí, dijo en voz baja. Él asintió con la cabeza, su expresión se suavizó con comprensión y dio un paso atrás, dándole el espacio que ella necesitaba. Esperaré, sin importar cuánto tiempo tarde, prometió. Te mereces la verdad. Todo irá bien si estás a mi lado. Ambos hemos soportado demasiado, Liuba. Sus hombros parecieron aligerarse. El peso de sus dudas se alivió ligeramente. Oleg tenía razón. Ambos habían enfrentado suficientes dificultades como para no intentarlo al menos. Con un suave suspiro, ella finalmente respondió. Está bien, pero solo si estás absolutamente seguro de que esto es lo que quieres. Él le tomó la mano con delicadeza, como si no tuviera intención de soltarla jamás, y dijo con firmeza. Estoy seguro. Estaré aquí, esperando hasta que estés lista. Liuba lo miró a los ojos y vio la determinación que antes le faltaba. Una sonrisa se dibujó en su rostro y su corazón se llenó de esperanza. Era un nuevo comienzo, un nuevo capítulo, y por fin estaba lista para afrontarlo. Si te ha gustado este video, déjame un me gusta y un comentario a continuación. Un comentario con unas pocas palabras o una frase sería de gran ayuda, ya que una sola palabra no contribuye mucho al algoritmo. Si no sabes qué decir, ¿por qué no me dejas un trabalenguas? ¿Qué tal el día? ¿Tienes planes? Cualquier cosa. Ese pequeño gesto significaría mucho para el canal. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas historias. En la lista de reproducción debajo de este video encontrarás todas las historias de nuestro canal, desde cuentos románticos hasta misterios emocionantes.